Y ya se suma a mesa de periodista al abogado y periodista Rodrigo Noriega, invitado del día de hoy. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Axel, Fernando, a la audiencia, a mi querida Castalia, a Sabina, a Giovanni, a todo el personal de TVN? Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, si bien es cierto, se impulsó esta ley de conflictos de intereses, creo que el proponente es el diputado Gabriel Silva, el diputado independiente, y había tomado una velocidad interesante, muy diferente a otros periodos legislativos. Sin embargo, ha llegado al despacho del presidente de la República y estamos esperando qué va a suceder. ¿Tú crees que exista la voluntad política de realmente establecer este marco legal que definitivamente ayude a tratar de llevar a personas que tengan los verdaderos intereses de ayudar al país, de llevarlos a los puestos de mando y jurisdicción en el gobierno? ¿Ves la voluntad política de este gobierno de sancionar esta ley del presidente de la República? Gracias, Axel, por la pregunta. Yo creo que primero que todo hay que hacer un poquito de docencia sobre lo que es este proyecto de ley de conflicto de intereses. Varios países de América Latina cuentan con normas parecidas. Chile, que es el mejor ejemplo. También Uruguay tiene una parte, Colombia, Costa Rica, México, etc. Pero la de Panamá creo que sigue un poco la línea de la de Chile. ¿Qué es lo que crea esta ley específicamente? Vamos a decir, la carne de esta ley es la declaración jurada de intereses particulares. Esta es una declaración jurada, perdonen la redundancia, en la que los funcionarios de mando y jurisdicción y los funcionarios de elección popular, al igual que ciertos particulares, ¿particulares cuáles? Los que representan empresas concesionarias, empresas contratistas del Estado, los que tienen contratos con el Estado, tienen que hacer una declaración jurada anual de sus intereses particulares, diciendo, bueno, mi nombre, mis propiedades, mis cuentas de ahorro, mis acciones, mis propiedades en el extranjero y más o menos en qué está metida mi familia. Okay. Esto parece revolucionario para una sociedad tan opaca como Panamá. No lo es en la mayoría de los países del mundo desarrollado. En América Latina, pues hay distintas escalas de esta normativa. ¿Qué sucede? Ahora mismo hay una especie como de amor apasionado de la Asamblea con la ANTAI. Entonces todo se le está dando a la ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo mandato está siendo rebasado por cosas, y lo hemos visto con el tema de la ley de datos privados. La ANTAI va a recibir esta carnaval de declaraciones juradas de intereses particulares, va a hacer investigaciones administrativas así al azar y va a recibir las denuncias por algunas cosas. Actualmente en Panamá, la Contraloría General de la República recibe una declaración jurada del patrimonio de los funcionarios públicos cuando toman posesión y cuando se van. Y la Dirección General de Ingresos tiene el conocimiento de la declaración de impuestos anual de todos los servidores públicos y por supuesto de todas las personas que en Panamá pagamos impuestos. Además, la Unidad de Análisis Financiero sigue las transacciones financieras de todas las personas en Panamá. Entonces tú tienes esta feria de instituciones públicas que realmente, salvo un caso muy específico con la DGI, la ANTAI no va a tener acceso a toda esa información. Entonces la ANTAI va a ir por un lado, la DGI le dio un informe, pero la Contraloría tiene otro informe, pero la UAF tiene más datos. O sea, el sistema tiene que ser como tal un sistema. Este es un excelente primer paso, debo decirlo, porque no hay nada en el país y se puede ir corrigiendo en el camino. Segundo punto, la capacidad investigativa de la ANTAI. Tú te imaginas, calculemos, vamos a ser muy generosos, calculemos que unos 5.000 servidores públicos tienen que presentar su declaración jurada de intereses particulares todos los años. ¿Cuánto personal tiene la ANTAI para hacer una investigación? Una investigación, vamos a decir, ligera. Agarrar lo que dice Axel Rivera en su declaración jurada de intereses particulares y ponerlo en internet
Y, oye, déjame ver qué tiene este señor en las redes sociales, déjame ver qué tiene en el registro público, déjame ver qué tiene en el municipio. Oye, se compró un Ferrari, se compró un Lamborghini. Mira, está en el yate de Fernando Martínez. Oye, ¿cómo es esta cosa? Entonces, la cantidad de recursos humanos que se necesita para hacer estas investigaciones, este seguimiento, es abismal. Yo creo que equivocamos la institución, aunque sí estamos en lo cierto respecto a la figura. La declaración jurada de intereses particulares es necesaria para Panamá. Esta ley es necesaria. En el camino se puede corregirlo en la ANTAI, es un detalle menor. Yo hubiera puesto en la Procuraduría de la Administración o en el Ministerio Público, que tiene más capacidad investigativa. Pero eso es un detalle menor. El detalle de fondo es esta declaración jurada de intereses particulares, que no es tan pública como debería ser, solo es pública bajo ciertos escenarios, pero es un comienzo. Vamos a desarrollar la institución, dejemos que nazca el niño, empiece a gatear y luego nos preocupamos de cuál escuela va a ser a donde va el chiquillo. Así que yo creo que es un buen paso para Panamá. Me sorprendió que la Asamblea Nacional lo aprobó. El texto mismo del proyecto de ley es muy bueno, es una norma bastante robusta y la única parte pues que le veo la debilidad es este tema de la ANTAI y la investigación que tienen que darle a los servidores públicos y a los particulares que estén en esta categoría de concesiones, contratistas del Estado, etcétera. Nando. Sí, de acuerdo con el cronograma de salida, por decirlo de alguna manera, de esta ley de la Asamblea, ¿qué puede pasar si no fuera sancionada en un lapso determinado con este anteproyecto de ley? ¿Qué puede suceder? ¿Queda nadando en un limbo? Ok, a ver, déjame calcular, estoy aquí calculando en memoria, así que discúlpeme. No, pero como fechas aproximadas. Exactamente, discúlpeme el público si me equivoco alguna fecha. La ley fue aprobada el 26 de abril, suponte que la mandaron a la presidencia la segunda semana de mayo, o sea, la semana del 9 de mayo. Todavía estamos dentro de ese primer mes. Pasados esos 30 primeros días, si el presidente de la República, bueno, lo que pasa es que ellos cuentan días hábiles, ¿no? Entonces estaríamos hablando prácticamente hasta julio. Pasado ese tiempo, si no la veta, solo la puede firmar. O sea que sería igual ley de la República. Sí, porque si no la veta, dice, mira, la estoy vetando, etcétera, etcétera, por lo que sea. No me gusta el nombre, no me gusta la institución, no me gusta que las multas son muy bajas, no me gusta esto, no me gusta aquello. Por cierto, las multas son muy buenas. Son multas de hasta 6 meses de salario cuando son incumplimientos formales, o sea, no entregaste la declaración, omitiste información, y cuando violas las normas de conflicto de intereses, la sanción puede ser la destitución del funcionario, aparte de las sanciones penales, porque esto es un delito también. Entonces, son multas robustas que están a la altura de lo que se está haciendo en América Latina y en otros países del mundo. Pero, ya te digo, el presidente está contra el tiempo, o sea, tiene que firmarlo, tiene que vetarla muy pronto. Muy pronto. Ojalá la firme porque es un gran paso hacia adelante. La ley no entra en vigencia inmediatamente. Hay un periodo, creo que de 6 meses. O sea, que si la firma este mes, prácticamente estaría entrando en vigencia el próximo año. Y es una buena herramienta para Panamá y es una forma barata y fácil de salir de las listas grises, de las listas estas discriminadoras. Porque Panamá puede mostrar, mira, tenemos este instrumento que no lo tiene gran parte de América Latina. Bueno, lo tiene Chile, lo tiene Uruguay, etcétera, pero gran parte de América Latina no lo tiene. Entonces, eso es bastante positivo. Y ojo, no nos lo pidieron de afuera. Fue orgánico, fue una iniciativa del diputado Gabriel Silva, a quien felicito enormemente porque ha conseguido, siendo minoría dentro de la Asamblea, ha conseguido la aprobación de, creo que media docena de proyectos de leyes en los últimos meses. Entonces, movilidad eléctrica, bueno, el Bitcoin se lo vetaron parcialmente, conflicto de intereses, en fin, una serie de normas que ha conseguido pasar por la Asamblea. Entonces, lo que demuestra el poder de uno. Si un solo diputado independiente puede lograr esto, imagínense
10, 15, 20 más. Entonces, yo exhorto al presidente de la República, y sé que ellos en la presidencia monitorean este programa, que firme esta ley. Lo que tenga que hacerse se va mejorando en el camino. Pero es justo, es necesario, es urgente que Panamá empiece a lavarse la cara. Rodrigo, al principio hablábamos de que esta ley forma parte de un paquete que busca la lucha contra la corrupción, entre las que está la reforma al reglamento interno de la Asamblea, la ley de extinción de dominio. ¿Cuál tú crees que debería ser la próxima ley que debería ser enviada al presidente para ver si la convertimos en ley de la República y fortalecer esa lucha contra la corrupción y tratar de salir de las listas grises también? ¿Cuál tú crees que debería continuar en la lista? Recordemos que lo que no haya aprobado la Asamblea no lo puede recibir el presidente. Así que el 1 de julio, yo creo que ya se están acabando las ferias de Almojábano, los festivales de la chancleta virada, el día del sombrero roto. O sea, ya se están acabando ese tipo de leyes triviales. Creo que es importante para la Asamblea porque ya van de salida. Ya estamos en un proceso electoral, ya van de salida. Entonces es importante que la ley de extinción de dominio la aprueben. Quizás no en la forma en que el Ministerio de Seguridad Pública lo presentó. Yo no estoy de acuerdo con algunas de las partes del proyecto de ley de extinción de dominio. Me parece que se puede aprovecharse de la misma forma que Cobrea de Sagelismo hizo en el gobierno de Ricardo Martinelli, pues para hacer persecuciones políticas. Hay que blindar esa ley contra la persecución política, contra la manipulación, pero necesitamos una ley de extinción de dominio. Prácticamente toda América Latina y el Caribe la tiene. La tiene Costa Rica, la tiene El Salvador, la tiene Guatemala, la tiene México, la tiene Colombia, la tiene Perú, la tiene Ecuador, la tiene Argentina, la tiene Chile, la tiene Uruguay, la tiene Brasil, la tiene España. Por ahí nos vamos. Y por supuesto la tiene Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos ponernos a tono. ¿Por qué? Miren lo que presentó Castaldi esta mañana, el tema de los billeteros. Si toda esa lotería ilegal que hay, que debería ser un delito, pero no lo es, pero es una actividad ilegal porque la gente no declara impuestos. Los que tienen casa grande no presentan sus impuestos. Oye, me gané 10 millones, voy a pagar 2,5 millones en impuestos sobre la renta. No lo hacen. Entonces, con la ley de extensión de dominio, toda esa gente tiene que entrar a la red. Y a lo mejor eso explica la resistencia que hay dentro de la Asamblea a darle el visto bueno a esa ley. Pero bueno, puede negociarse un periodo de implementación. Es decir, la ley la aprobamos en el 2022, pero no entra en vigencia hasta el 1 de enero del 2024, para darles un chance de poner sus cosas en orden, por ejemplo. Cosas así. Pero sí es necesario para el país tenerlo porque es un instrumento que carecemos, que ya es el estándar internacional. La extinción de dominio existe en el mundo desde los años 70 y gran parte del mundo occidental, del mundo democrático, al que supuestamente Panamá pertenece, lo tiene desde hace buen rato. Entonces, Panamá siempre tuvo una excusa, bueno, nuestra economía es distinta. No, nuestra economía es dolarizada. No, nosotros tenemos otro tipo de sistema fiscal. Ninguna de esas excusas se aplican ya. Entonces, es justo que tengamos esta norma. Hombre, si hay que blindarla frente a manipulaciones políticas, lo que sea, perfecto. Pero hay que tenerla. Panamá necesita tener una jurisdicción de extinción de dominio dentro del Ministerio Público, dentro del órgano judicial. Ojo, no aparte. Ya vemos lo que pasó con el fiscal electoral, que es una nulidad por completo. Necesitamos que esto esté dentro del Ministerio Público y dentro del órgano judicial. Nando. Sí. Yo ayer estábamos hablando sobre el tema de el hecho de que una persona jurídica, una empresa, llámese importadora Ricamar, sea parte de los otros 60 acusados en el caso de Brecht. Y yo en broma decía, bueno, la empresa importadora Ricamar no tiene derecho a fuero penal electoral, por lo tanto debe concurrir como parte del juicio. Pero ¿cómo es el proceso en un caso como este a una empresa? ¿A quién se pena?
a su representante legal, a sus propietarios. No sé cómo es el procedimiento en el caso específico del caso de Odebrecht, o cómo sería, mejor dicho, cuando se trata ya no de personas naturales, sino de una empresa, y qué trascendencia tiene que una empresa de la importancia o magnitud que tiene esta, a la que nos referimos, esté señalada o imputada en un proceso tan grande, por decirlo de alguna manera, como es el caso de Odebrecht. Muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Es muy importante y muy apropiada para el momento. Bien, en la nueva concepción, el nuevo paradigma de la legislación penal panameña, que entró en vigencia en 2008, se establece una sección para sancionar personas jurídicas. Pero ustedes dirán, ¿cómo hacen? Van al registro público, sacan los papeles y los tiran en la cárcel y les llevan una sopa fría en mala vida 2 veces al día. No. En el artículo 51 del Código Penal hay una serie de sanciones que se pueden tomar contra las personas jurídicas, dependiendo, por supuesto, de la gravedad del delito, dependiendo de su cooperación, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, que la persona jurídica puede ser sancionada con 2 veces, una multa equivalente a 2 veces la cantidad del ilícito. Si se usó la persona jurídica para pagar coimas, bueno, 2 veces las coimas. Si se usó para lavar dinero, 2 veces el monto del lavado de dinero. Si se usó para evadir impuestos, 2 veces el monto de la evasión de impuestos. Se puede ordenar la disolución de la persona jurídica si participa en múltiples actividades criminales. Se puede ordenar una serie de limitaciones. Cambio de la directiva, supervisión por algún tipo de administrador judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pues, son las sanciones de la persona jurídica. Esto no significa que los accionistas o representantes o los representantes legales de la persona jurídica quedan exentos. Estoy convencido que ellos están en la lista de los llamados, de los llamados a la audiencia preliminar, y bueno, esta se realice. Y lo que pasa es que la persona jurídica, en esta nueva concepción del derecho penal, la persona jurídica fue un instrumento del delito. Así como, por ejemplo, cuando se comete un robo a mano armada y agarran al delincuente y le quitan el arma, ¿por qué le tienen que quitar el arma? Porque es que esa fue la herramienta del crimen. Estás impidiendo que sea nuevamente utilizada para otros crímenes. Igualmente le quitan el automóvil que es de doble fondo. Porque le quitan el automóvil de doble fondo no llevaba la droga. Porque es una herramienta para el delito. Entonces, igualmente, las nuevas teorías del derecho penal lo que abogan es que la sociedad, la persona jurídica, fue utilizada como uno de sus fines para cometer o encubrir delitos. Entonces, bueno, la sociedad, la persona jurídica tiene que ser sancionada. Y eso tiene una escala de sanciones que, de las que mencioné, 2 veces una multa, 2 veces equivalente al monto de lo lavado, de lo evadido, del peculado. Esto, por ejemplo, se le aplicó a Odebrecht, la multa famosa. Hay otros casos en que la persona jurídica es disuelta, hay otros casos en que se le nombra un administrador, hay otros casos en que se le excluye de contrataciones con el gobierno. O sea, que dependerá, obviamente, de lo que los fiscales soliciten y demuestren en el juicio, y lo que, por supuesto, la juez Valoisa Martínez y los funcionarios judiciales determinen finalmente la sentencia. Pero tiene que estar allí porque fue parte, según la teoría del caso de los ministerios públicos, fue parte de la actividad delictiva, fue una parte esencial de esta persona jurídica. No se trata de un banco al que tú llevaste la plata y lo guardaste. No se trata de una arrendadora de autos que tú le arrendaste el carro para llevar la plata de tu casa a otra parte. No se trata de la gasolinera que te vendió combustible para el carro con el que te estabas escapando. No se trata de eso. Se trata de una herramienta esencial del delito según la teoría del Ministerio Público. Doy la bienvenida y sumo a mesa de periodistas a Sabrina Abascal. Sabrina, muy buen día, ¿cómo estás? muy buen día a nuestros oyentes. Sabrina, buen día. Buen día, Rodrigo. Quería preguntarte sobre el caso de Odebrecht. Hubo muchísima atención de todos los panameños en la lectura de sentencia de los hijos de Ricardo Martinelli. Hubo participación del Ministerio Público
del Ministerio Público. Se mencionó que la persona para la cual lavaron las coimas fue el padre, fue Ricardo Martinelli. Todo esto nos llevó en algún momento como una montaña rusa a un pico, y ahora el partido Realizando Metas decide hacer una actividad interna que, coincide con la audiencia de Odebrecht. Entonces quiero preguntarle, ¿sirvió de algo o va a servir de algo el aporte de los Estados Unidos y de la condena de los hijos y la acusación que hacen directamente al padre, si el papá va a seguir utilizando el Foro Penal Electoral y esto va a terminar en nada? Gracias, Sabrina, por la pregunta. Son 3 preguntas en una, pero voy a tratar de responder. La primera, sí, las pruebas y lo que se haya confesado o reconocido en Estados Unidos sirve. El Ministerio Público tiene que decidir cómo lo va a usar. Si lo va a meter en este caso Odebrecht grande, yo lo llamo grande, hay 2 casos de Odebrecht. Uno, Suiza, que congeló más o menos $22 millones a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martínez Linares, eso también está avanzando por ahí. Y el caso Reande, que fue las confesiones de Ravelo, toda esta cosa. El Ministerio Público tiene que decidir si lo incluyen esos 2 casos o se abre un caso nuevo con la información de Nueva York. Segundo, recordemos algo. En Estados Unidos no se prohíbe ni se protege que los hijos incriminen al padre o que el padre incrimine a los hijos. En Panamá sí. Entonces, en Panamá eso serviría, si acaso, como un indicio, y el Ministerio Público tendría que hacer su tarea con otras evidencias que seguramente pues podrá buscar o podrá obtener si así se lo propone y si así es el caso, ¿no? Respetando la presunción de inocencia del señor Martinelli. Así que esas son las 2 opciones. Si el Ministerio Público debe decidir si lo mete en los casos que ya están o si abre un nuevo caso, y recordemos pues esta prohibición constitucional en Panamá del artículo 25 que prohíbe que un padre declare contra un hijo o un hijo declare contra un padre. Así que ese sería el tema, porque ellos tendrían que ratificar. En Panamá tendrían que ratificar la declaración de sus abogados y obviamente allí están protegidos por esa presunción. Por lo tanto, eso en Panamá sería un indicio. Ese pedacito sería un indicio. Todo lo demás, por supuesto, entra legalmente a Panamá como prueba una vez sea introducido por el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público es el que tiene que decidir si lo meten en los casos que ya están o si abre un caso nuevo. 1. 2. Lo del fuero electoral penal. Él va a tener fuero electoral penal en todos los procesos electorales que haga el partido Realizando Metas. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley electoral. Ahora mismo hay un caso en la Corte Suprema de Justicia que es sobre el fallo aquel del Tribunal Electoral en que invocó el principio de especialidad. Bien. ¿Por qué es importante ese caso? No, pero es que ya el Tribunal Electoral eliminó ese fuero y tiene otro fuero. No. Ese caso que está en la Corte, que esperemos se decida en las próximas semanas o meses, es importante por una sencilla razón. Si la juez del caso, Valoisa Martínez, quiere levantarle el fuero electoral penal al señor Martinelli, tiene que pedírselo al Tribunal Electoral. Pero ya el Tribunal Electoral falló que no se lo va a levantar porque tiene el famoso principio de especialidad. Una vez la Corte Suprema, en el supuesto de que la Corte falle que eso es inconstitucional, la jueza Valoisa Martínez, no importa la elección, no importa el proceso interno que tenga el partido Realizando Metas, le puede solicitar nuevamente al Tribunal Electoral que levante el fuero electoral penal del señor y de cualquier otra persona. Y el Tribunal Electoral no puede invocar la causal del principio de especialidad, porque entonces entraría en desacato con la Corte Suprema, y el desacato a la Corte Suprema de Justicia es algo muy feo, te puede costar el puesto y te puede costar la cárcel. Entonces, así que por ahí van los tiros. Rodrigo, abusando de tu tiempo, que sé que lo tienes comprometido, el diario La Prensa lleva 3 días más publicando un conjunto de irregularidades que se dan alrededor de 2 empresas. Precisamente una de ellas es importadora Ricamar y la otra es Rapid Money, una empresa dedicada al movimiento de remesas. Resulta
que ambas empresas tienen como gerente al señor Alejandro Garús Adames. Y desde septiembre de 2019, estamos en el 2022, fecha en la cual el banco Capital Bank cerró su cuenta, la cuenta de Rapid Money. Rapid Money decidió depositar sus fondos en la cuenta de importadora Ricamar, lo cual representa una irregularidad que, según lo que yo veo, no sabemos si ha sido investigada o estudiada por la Unidad de Análisis Financiero o por la Superintendencia de Bancos de nuestro país. Amén de que yo creo que estas posibles irregularidades, porque es un poco extraño que una empresa que se dedique a una cosa no tenga una cuenta de bancos o que se la cierren y decida, bueno, como no tengo una cuenta de bancos, ahora la voy a depositar en la de esta otra empresa. Y que estas cosas estén pasando desde el año 2019 a la fecha y nosotros no tengamos, por lo menos que se sepa, un conocimiento de qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué tú piensas de este tema? Bien, Fernando, nosotros tenemos que aspirar a ser un país bien serio. Un país bien serio incluye aplicar las normas bancarias y las normas de sector financiero. Si las normas bancarias, las normas del sector financiero dicen que cualquier empresa que se dedica a transferir dinero o bienes o cualquier equivalente entre un punto A y un punto B dentro de la República o desde la República de Panamá hacia el extranjero, debe tener su propia cuenta bancaria, lo que tiene sentido, porque así hace más fácil monitorear si está metida en lavado de dinero, si está metida en alguna otra actividad, si está cometiendo algún tipo de estafa, extorsión, lo que sea. No tiene sentido que en casi 3 años esto se haya dado, haya cambiado, y ninguna de las autoridades que tú has mencionado, ni la Unidad de Análisis Financiero, ni la Superintendencia de Bancos de Panamá, ha actuado. No te estoy diciendo que la cierren, no te estoy diciendo que metan preso a nadie, estoy diciendo simplemente que si hay una norma para todo el resto de los actores en este mercado sumamente lucrativo de enviar dinero, enviar remesas dentro del país y hacia el extranjero, ¿por qué permites que uno de los actores más visibles rompa esa regla? Y después nos quejamos de las listas discriminatorias y nos rompemos la camisa y nos envolvemos en la bandera. Allá hay un caso, y un caso demasiado evidente, que seguramente va a aparecer en los informes en la Unión Europea, en la GAFI, en el Departamento de Estado, en todos estos entes va a aparecer ese informe de que el Estado panameño no cumple con sus normas financieras. Entonces, ¿por qué ha habido esa especie de, lo voy a decir como es, favoritismo? Entonces, estamos mirando hacia otro lado, todas las demás tienen que tener su propia cuenta bancaria para ser monitoreada, para ser auditada, para el pago de impuestos, para controlar el blanqueo de capitales, y esta otra la mezcla con un supermercado que obviamente tiene un flujo de dinero muchísimo mayor y en el cual esas transacciones casi que pasan desapercibidas. Tú te imaginas la cantidad de transacciones que tiene un supermercado con 40 y pico sucursales, pueden ser decenas de miles de transacciones al día, y las transacciones que puede hacer la entidad que envía remesas pueden ser unas cuantas cientos y se disimulan dentro de ese tema. Entonces yo no sé cómo hace la UAF o cómo hacen la Superintendencia de Bancos para hacer la auditoría. Estamos hablando de 3 años, no estamos hablando de meses, estamos hablando de 3 años, 19, 20, 21 y vamos para el 22. Entonces quiere decir que en esos 3 años y pico no ha habido auditoría, no ha habido supervisión, no ha habido monitoreo. Oye, ¿cómo están haciendo ustedes para mover plata? O sea, cosas evidentes, ¿no? O el informe que debería entregar la empresa, por ejemplo, a la UAF o a las entidades de impuestos, ¿cómo hacen? Como dicen, perdón, yo no tengo que entregar informe, sino que lo va a entregar el supermercado. O sea, hay demasiados vacíos regulatorios que llaman la atención. Ojo, no estamos diciendo ni que cierren a nadie ni metan preso a nadie, pero sí que la UAF y la Superintendencia de Bancos de Panamá, incluso la DGI, tienen mucho que explicar en este tema.
Sabrina Bacal tiene preguntas. Sabrina. Sí, sé que vamos brincando de tema en Sí. tema, Rodrigo, como Gaby viajó en helicóptero, así vamos brincando, pero quería preguntarle precisamente por eso, por la utilización de recursos públicos nuevamente por parte del vicepresidente. ¿Quién debe ser la institución que investigue? Porque la ciudadanía reclama una fiscalía electoral completamente ausente y relacionada al partido gobernante, y ayer Ernesto Cedeño, el abogado, interpuso una denuncia en la Procuraduría de la Administración. ¿De quién debemos esperar una investigación en este caso? Sabina, esa es una excelente pregunta. Muchos funcionarios históricamente han dicho, bueno, lo que pasa es que la Constitución o la ley a fulano o a mengano por tal cargo investiga a fulanito. Sí, investiga a fulanito, pero se necesita una prueba sumaria, se necesita una prueba constituida, se necesitan indicios. El fiscal electoral perfectamente puede hacer algún tipo de investigación preliminar y dice, ups, aquí está el vicepresidente de la República, o no, aquí no está el vicepresidente de la República. Entonces, eso está dentro de su jurisdicción y puede perfectamente hacer una investigación preliminar. Ah, mira, me encontré que está el vicepresidente de la República, lo voy a mandar al órgano que le compete, que en ese caso sería la Asamblea. Igual lo que hizo el doctor Ernesto Cedeño, brillante como siempre, le puso una queja, una investigación administrativa al procurador de la administración. Él va a investigar y si se topa con el vicepresidente de la República, él va a enviar el expediente a la Asamblea Nacional. Eso es lo que tienes que hacer como funcionario. Igual el contralor, igual el funcionario que se trate. Yo investigo, porque es que suponemos que está metido el vicepresidente. Bueno, pero esto no se trata de suposición, tienes que documentarlo. De pronto no está metido el vicepresidente, imaginariamente. Imaginemos un escenario, por ejemplo, pasa con las actividades de campaña del presidente Biden. El presidente Biden, el Partido Demócrata, le reembolsa al Estado cuando el Air Force One y toda esa caravana, todo ese montón de gente van a hacer un evento de campaña. ¿Por qué? Porque no son las funciones del presidente, pero el presidente no se puede quedar sin vigilancia, no se puede quedar sin escolta, no se puede quedar sin esa presencia del Estado. Entonces, el Partido Demócrata le reembolsa al Estado ese gasto que hace el presidente Biden en los eventos de campaña. Igual en esos momentos lo hizo el Partido Republicano con el presidente Donald Trump y así sucesivamente. Entonces, de pronto, estamos hablando tonterías y resulta ser que el PRD reembolsó al Estado por el gasto de combustible del helicóptero, el tiempo del personal del SPI, el tiempo del personal del Senan, y todo esto es una fábula hermosa inventada por los periodistas. Ese es un escenario muy al lado de los pelos, pero todo es posible. Entonces hay que hacer una investigación. Y si el fiscal electoral tiene la presunción de que puede haber una conducta contra la ley electoral, no importa quién haya cometido, él tiene que dar los primeros pasos y tiene que investigar. Igual el contralor, igual el procurador de la administración, igual un montón de funcionarios. Tienen que investigar los primeros pasos. ¿Por qué? Porque de pronto encuentran evidencia que exonera al vicepresidente o de pronto encuentran cosas que indican que el vicepresidente tuvo acción. Entonces esto hay que mandarlo a la Asamblea Nacional. Pero en ese expediente van a haber funcionarios que no son el vicepresidente de la República. Van a haber secretarias, van a haber ministros, van a haber viceministros, van a haber directores, gente que sí puede investigar el fiscal electoral, gente que sí puede investigar el contralor, gente que sí puede investigar el Ministerio Público. Entonces, ese es el mensaje. No puede ser que nos crucemos de manos. Imagínate, voy a poner un ejemplo grotesco. El caso que sucedió en República Dominicana, mataron a un ministro. Entonces, imagínate el Ministerio Público, bueno, yo no puedo investigar la muerte del ministro porque eso le compete a tal órgano. No, por supuesto que no. Ellos van y hacen las primeras pesquisas. Y cuando en las primeras pesquisas se dan cuenta, mira, está metido esto, está metido fulano, está metido mengano. En ese momento se lo manda al órgano que tiene jurisdicción sobre el tema. Pero no puede ser que nos crucemos de brazos. Como está metido el vicepresidente, yo no voy a hacer nada. ¿Cómo te consta que está metido el vicepresidente? Tú tienes que investigar. El fiscal electoral tendría que investigar y verificar si efectivamente el vicepresidente está metido o no. Recordemos a la ministra Rosario Tornes, cuando fue ministra de Salud, que multó al PRD por las reuniones que ella en el restaurante Jimmy. Y multó a las personas que estuvieron, incluyendo otras personas que eran ministras de Estado. Entonces, ¿por qué ella sí pudo? Porque pudo hacerlo. Porque había la voluntad política de hacerlo.
Entonces, yo creo que el fiscal electoral fue muy fácil quitarse esta responsabilidad cuando en realidad pudo decir voy a hacer la investigación preliminar y si me encuentro con alguien que no puedo investigar, se lo mandaré al órgano que corresponde. ¿Qué es lo que va a hacer el procurador Rigoberto? Va a hacer exactamente eso mismo. Entonces, el procurador Rigoberto va a investigar, mira, aquí esto no me corresponde a mí, esto lo voy a mandar a la Asamblea. Pero esto otro sí me corresponde a mí, o sí le corresponde al Ministerio Público, entonces se lo voy a asignar a la persona que le corresponde. Eso era lo que tenía que hacer el fiscal electoral. El fiscal electoral en este momento es quizás el funcionario más importante para darle fe a la democracia y a la transparencia de los procesos electorales en Panamá. Y lamentablemente el fiscal Arcia se quedó muy lejos de esto. Rodrigo, voy con un último tema y como dice Sabrina, saltando de tema en tema, pero este me parece muy importante y tú también has expresado ya opiniones en torno a él. Vamos a volver al ANTAI. La semana pasada se conoció que el ANTAI, aplicando la ley de protección de derechos, de la protección de los derechos de datos personales, multó un portal informativo, La Verdad, por publicar un certificado de matrimonio en una noticia, un certificado que incluso fue suministrado por una de las personas que formó parte de la noticia, o sea, tenía el consentimiento de la fuente. Esto definitivamente ha levantado alertas en torno a los gremios periodísticos de que prácticamente esto es una cotidianidad, que nosotros cada vez que hacemos este tipo de investigaciones presentamos documentos como este, suministrado por instituciones tipo Tribunal Electoral. Reitéranos, ¿dónde están los peligros de la aplicación que ha hecho la ANTAI a esta ley de protección de datos personales contra este medio, contra este portal informativo La Verdad? Bien, Axel, esto es sumamente delicado. Por eso es que decía la historia de amor apasionado que tiene la Asamblea Nacional con la ANTAI en todo último tiempo. Yo creo que la ANTAI se excedió sus atribuciones, se equivocó en esta decisión, por las dos razones que tú has mencionado. Primero, se trata de un instrumento público. Cualquier persona va al Tribunal Electoral y pide, oye, quiero certificado de matrimonio de Rodrigo Noriega. Como no, está bien, llena aquí, listo, ahí te lo damos. Segundo, la razón de ser del certificado de matrimonio es que sea una constancia pública de que dos personas tienen una relación jurídica con deberes y derechos, y eso es oponible frente a terceros. O sea, las personas en ese certificado de matrimonio, mientras ese matrimonio sea válido, no se pueden casar con otra persona, por ejemplo. No pueden dejar desprotegida a uno de los cónyuges. Yo no le voy a dar ningún centavo de bienes. No puedes. O sea, tienes un montón de derechos y obligaciones respecto a tu cónyuge y respecto a los terceros. Entonces, la ANTAI creo que fue muy ligera, muy dogmática en interpretar la privacidad de datos. Esta decisión, si se mantiene la coherencia de la misma, acaba por completo con el periodismo judicial y acaba por completo con el periodismo investigativo. Olvídense de más bates, olvídense de cupos de taxi, olvídense de nada, porque en todos esos documentos van a aparecer cédulas, van a aparecer nombres, van a aparecer domicilios, van a aparecer datos, entre comillas, privados de personas. Entonces, olvídense del periodismo judicial, olvídense del periodismo investigativo. Vamos a dedicarnos a hablar de Kaya Harding y de Johnny Depp y todo eso, porque se acabó. Si se mantiene la decisión de la ANTAI, se acabó el periodismo investigativo, se acabó el periodismo judicial en Panamá. Esto viola la Convención Americana de los Derechos Humanos, aparte de que viola la Constitución de Panamá, el artículo 37 de libertad de expresión y el artículo 43 de acceso público. Pero viola la Convención Americana de Derechos Humanos y hay una cantidad de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que califica este tipo de medidas restrictivas contra la libertad de expresión y contra los medios de comunicación como medidas indirectas. Por ejemplo, si un país establece un impuesto de 100% a la importación de papel, eso es una medida de censura contra los periódicos. Si un país dice un medio de televisión podrá transmitir reportajes sin que estén las dos partes y el gobierno se niega a responder, entonces nunca va a salir ese reportaje. Entonces esos son medios indirectos de censura. Entonces eso está prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay media docena de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que tumba, en que anula medidas indirectas de todas partes de América Latina contra medios de comunicación, y esta medida
del ANTAI es una medida indirecta. ¿Por qué? Porque no tiene ni pies ni cabeza. Es un documento público que integró una de las partes, y la razón de ser ese documento público es que sea público, que haya publicidad de ese documento, que genere derechos y obligaciones para las partes, que son las contratantes de ese matrimonio, y genere derechos y obligaciones frente a terceros. Imagínense que mañana TVN investiga, va al registro público y saca una serie de certificados de registro público, resulta ser que no los puede usar. Entonces la razón de ser del registro público es eso, que sean públicos, que haya publicidad, que sea de conocimiento público lo contenido allí. Entonces es absurdo, creo que la ANTAI se equivocó en esta decisión. Yo espero que la directora ejecutiva de la ANTAI, en la apelación que hay, en esta decisión, lo cambie por completo, haga lo correcto, y si no, pues habrá que ir a la Corte Suprema de Justicia para corregir semejante entuerto que es terrible. Es una cosa totalmente kafkiana. Sí, tengo entendido que esto fue demandado, ¿no? Ayer ya, para ver si... Pero, y los gremios se pronunciaron, pero yo quería preguntarle, Rodrigo, ¿qué tipo de datos, o sea, cuál es la esencia de la ley de protección de datos para aquellos que no les ha quedado claro? O sea, ¿qué se busca salvaguardar con esta ley? Bien. O sea, mira, vivimos en una economía de datos. Hay gente que le llama capitalismo de vigilancia, otros le llaman capitalismo de información. Todas estas redes sociales, todos estos sitios web que son, entre comillas, gratis, que cogen tus datos y comercian con esos datos. ¿Con quién? A los anunciantes, a las empresas de encuestas, a las empresas de análisis político, mil usos que le dan. Entonces, cuando entras a ver Netflix o entras a ver YouTube, te sale tu restaurante favorito, por ejemplo. Y qué raro que mi restaurante favorito se está anunciando aquí. Porque es que saben quién eres tú y saben cuál es tu perfil. Entonces, la ley, y esto sigue una normativa de la Unión Europea, la ley está estableciendo la privacidad de los datos, pidiéndole a toda la gente que maneja datos privados, uno, que tienen que pedir el consentimiento de la persona para poder divulgar sus datos. Ojo, datos privados, pero si tú hablas de un certificado público, certificado de matrimonio, registro de la propiedad, etcétera, esos no son datos privados. Por eso es que se equivocó la ANTAI en su análisis. Esos son datos públicos. Segundo, estos datos privados no pueden ser comerciados sin tu consentimiento. Yo soy una base de datos de tu empresa celular y yo decido vendérselo a una financiera. Entonces la financiera va a saber cuántas llamadas haces tú al día, cuántos pedidos de comida haces tú al día, el tipo de órdenes que pides, etcétera. Eso no se puede. Todo se tiene que pedir con consentimiento. Todas las bases de datos particulares y información tienen que pedirte consentimiento para lo que se llaman fines que no son legítimos. Que hay fines legítimos estadísticos, de salud, educativos, por supuesto de la justicia, policiales, pero hay otros fines que no son, entre comillas, legítimos. Hombre, yo quiero sacarle más plata, yo lo voy a subir la tarifa de servicios a Sabina, o voy a aumentarle los pedidos de pizza a Excel, o voy a tal o cual cosa a Fernando. Entonces, eso es lo que pasa con muchas empresas en la actualidad y estaban comercializando las bases de datos. Bueno, eso no se puede. Tampoco se puede agarrar una cédula, un pasaporte de una persona, dámelo acá y lo voy a escanear. Eso no se puede. Tú tienes que darle a la persona una opción de hacer un registro manual en que pone su nombre, pone su cédula, vengo a visitar a Axel Rivera, ajá, listo, perfecto, vino tal día, tal. Porque pasa mucho en centros comerciales, en oficinas de abogados, en la propia Corte Suprema de Justicia, que quitan la cédula y la escanean. Claro, ellos tienen que llevar un registro de quiénes son los que están visitando a los magistrados. Pero, bueno, hay otros fundamentos. Pero yo creo que es importante promover la protección de datos personales, pero a la vez respetar los intereses públicos de la sociedad, de saber las cosas que están pasando. Rodrigo Noriega, gracias Rodrigo. Hemos hablado de varios temas legales, audiencias de alto perfil, ley de protección de datos y su aplicación, la ley de conflicto de intereses. Hemos hablado de todo, un cóctel. Rodrigo, estás a tiempo, ¿no te interesa postularte a magistrado a la Corte? Hay un proceso abierto. No, penal no es mi especialidad. Verdad que lo que están buscando es sala penal.
Gracias, Rodrigo. Rodrigo Noriega, abogado y periodista, hablando varios temas.